Las medidas que hoy estamos detallando y anunciando tienen que ver con la estrategia sanitaria que venimos llevando adelante y fundamentalmente con el comportamiento de la pandemia en estas últimas semanas, en este último mes, donde evidentemente tenemos que tener medidas como las tenemos desde el primer día, que apuntan a bajar la carga de circulación de personas, y sobre esa baja de carga de circulación de personas necesitamos bajar la cantidad de contagios. A partir de los estudios epidemiológicos que se vienen haciendo, empezamos a detectar que efectivamente el número de contagios que empezaba a aumentar se daba a partir de las actividades nocturnas, que era donde más se relajaba y donde efectivamente había menos controles o menos protocolos. Se determinó una serie de indicadores que son los que expresan este riesgo epidemiológico en algunas zonas del país. A partir de allí, lo que se hace el día de hoy, que va a estar publicado ahora al mediodía, el decreto, una vez que el presidente lo haya firmado, se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, este es un momento bisagra. Mientras estamos iniciando esta campaña de vacunación, la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos porque no tenemos que permitir que se sigan agravando los casos, que eso luego sobrecargue el sistema de salud y todo lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia, el inicio de la primera etapa de gestión de la pandemia, allá en marzo del año pasado. Lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país. También hay que destacar que tenemos zonas donde efectivamente ya es visible este aumento de casos y donde es visible el cumplimiento de estos parámetros de riesgo, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Pinamar, en la costa bonaerense, por ejemplo, también hay aumentos en la provincia de Santa Fe, también hay aumentos en la provincia de Córdoba. Cada provincia va a tener que ir adaptando sus medidas, porque lo que hace el Gobierno Nacional es lo que ha venido haciendo desde el primer día. Trabajar el presidente con los gobernadores, gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde en la Ciudad de Buenos Aires también estamos viviendo momentos de un aumento de casos similar al pico que tuvo allá en el mes de agosto. Así que estamos en una situación, insisto, bisagra en el mundo y en Argentina, iniciando la campaña de vacunación, pero a la vez debemos redoblar los esfuerzos para minimizar todo lo que podamos los contagios, para sostener el distanciamiento, para sostener las medidas de cuidado. Como decía el jefe de gabinete, en consenso y después de analizar la situación epidemiológica, el presidente, el ministro de Salud, el ministro del Interior, el jefe de gabinete con los gobernadores, las gobernadoras, el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el análisis que se hace semanal con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones, las áreas de epidemiología que analizan permanentemente la situación epidemiológica y la dinámica de transmisión, y una reunión que ha realizado el ministro de Salud, Ginés González García, con el comité de expertos que asesora desde el inicio de la pandemia. La conclusión es la que decía el jefe de gabinete en relación a que los nuevos contagios en esta nueva situación, en una situación de verano, de
mayor circulación y mayor cantidad de actividades autorizadas, la nocturnidad, cuando se realiza la investigación epidemiológica de los nuevos contagios, es la situación más común en relación al foco de infección, al foco de los contagios, teniendo en cuenta que se relajan las medidas, que son espacios cerrados durante mucho tiempo, con proximidad, sin utilizar tapaboca, si además uno está en una situación amigable o por ahí se aumenta el consumo de alcohol, esas medidas se relajan más todavía. En ese sentido, hasta ahora es común en todas las provincias y en el análisis que se ha realizado y también concordante con la situación internacional, que son los momentos de mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso es que se reglamenta este artículo 4 definiendo claramente cuáles son las situaciones puntuales más objetivas que generan un aumento de ese riesgo, y en ese sentido son dos parámetros fundamentales, que uno es la razón de casos, eso significa la cantidad de nuevos casos de los últimos 15 días dividido los 15 días anteriores. Si ese número es superior a 1,20, lo que significa es que los casos están aumentando de los 15 días previos a los últimos 15 días. Eso es una razón que hemos mostrado varias veces en el reporte y que se está analizando con cada una de las jurisdicciones. Resumiría el aumento de casos en los últimos 15 días y la incidencia, que se define como el número de nuevos casos confirmados acumulados en los últimos 14 días también, sobre 100.000 habitantes. Si ese índice, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es superior a 150. Esa es la definición de este decreto reglamentario del artículo 4 del aumento de riesgo y la facultad que tienen las autoridades provinciales para restringir la circulación nocturna. Y también es muy importante aclarar que esta es una medida que después de todo el año en Argentina y en el mundo de transitar la pandemia, se ha visto que se han estratificado actividades de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta que conocemos cuáles son las actividades de mayor riesgo, tratar de trabajar para minimizar esas actividades en este contexto, en este momento, en la nocturnidad, pero con el decreto vigente, que está vigente hasta el 31 de enero del corriente año, hay otros artículos que también están vigentes y que, por supuesto, que son muy relevantes de profundizar y cumplir durante el día también, que son el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 25, donde se habla de la circulación, de las actividades comerciales y de las reuniones sociales, donde sigue vigente la facultad de las autoridades provinciales para poder monitorear, fiscalizar el cumplimiento y, por supuesto, restringir algunas de esas actividades si empiezan a aumentar los casos y se genera un aumento del riesgo. Así que en ese sentido, volver a recordar las actividades al aire libre, con distancia, con tapaboca, con lavado de manos, son las de menor riesgo y, por supuesto, que cualquier persona que tenga síntomas compatibles con COVID-19, la consulta inmediata y los contactos estrechos tienen que hacer ese aislamiento para minimizar la posibilidad de transmisión. Es un momento muy relevante en Argentina y a nivel mundial, donde vemos un aumento del número de casos y donde estas acciones pueden impactar positivamente en la lentificación, digamos, en ralentecer el aumento de casos y poder dar tiempo a captar a la mayor cantidad de personas con condiciones de riesgo de tener complicaciones y fallecer por este virus, a que reciban la vacuna y a minimizar el impacto en la mortalidad. Lo que nosotros hacemos es definir parámetros. El Gobierno Nacional define parámetros y enciende las alertas de alguna manera. Quienes deben tomar las decisiones y adaptar las normas, como así lo establece el artículo 4 del decreto vigente, son los gobernadores, las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos son los que deben tomar las medidas.